Buenas tardes a todos. Quería agradecerle al profesor Enrique Novo por la predisposición para la charla. Vamos a comenzar, por más que somos pocos, pero bueno, es un horario que por ahí se complica. La reunión va a quedar grabada, tanto para la facultad como para el canal de YouTube nuestro, para quienes estén interesados en verlo después. Bueno, organizamos esta charla con el profe sobre las restricciones de los derechos subjetivos en la época de pandemia y el análisis de su constitucionalidad. El profe ya les va a explicar un poco más porque, bueno, yo no tengo ni idea. Y bueno, y agradecerle por su predisposición, a la facultad por darnos el espacio y a todos los que se interesaron en conectarse ahora y a todos los que se inscribieron y, bueno, por algún motivo se les ha complicado para conectarse. Así que, bueno, le doy espacio al profe. La idea es que, bueno, él diserte y después generar un espacio para aquellos que quieran realizar preguntas o que vayan levantando la mano, o si quieren escribirlas por el chat, como les sea más cómodo. Bueno, buenas noches, muchas gracias Julieta, gracias a la organización Dinámica Estudiantil, al Centro de Estudiantes, a la facultad, que se abren para que reflexionemos juntos sobre temas que nos afectan y nos involucran en esta rara actualidad, ¿no? El tema de la restricción de los derechos y de qué derechos se nos pueden limitar de manera es un tema que es apasionante, pero a su vez complejo. Yo le voy a hacer una introducción para que ustedes se ubiquen, porque es importante que se entienda. Hoy hay como aclaración previa, digo que hay una desorientación general respecto de lo que nos está sucediendo. ¿Quién tiene que restringir derechos? ¿Qué derechos se pueden restringir? ¿Cómo hacer para proteger la salud? ¿De qué manera? ¿Cómo el Estado tiene que actuar? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? Pero bueno, vamos a ir de a poco. Pero para poder entender en dónde estamos parados, tenemos que analizar para atrás un poquito, sin que sea algo tedioso, porque no vamos a dar una clase de historia, ni mucho menos, sino para que ustedes se ubiquen en dónde estamos. Fíjense que a fines del siglo XVIII, cuando comienzan los movimientos constitucionalistas, a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, lo que se empieza a generar en los distintos países es buscar la manera de limitar el poder abusivo de los monarcas, que en ese momento representaban el poder estatal, y poder representar, que se reconozcan los derechos de las personas, los derechos individuales, asegurar esos derechos. Esa fue la base del constitucionalismo. Entonces, generar una norma suprema, revoluciones mediante, ¿no? Que fueron generar esas normas supremas que pudieran limitar el poder de quien gobierna para poder reconocer los derechos. En ese momento se hablaba principalmente de derechos civiles y derechos políticos. Son los que se conocen como derechos de primera generación. Claro que, ubíquense, estamos a fines del siglo XVIII. Entrando al siglo XIX, comenzaron a ser insuficientes esos derechos civiles y derechos políticos. ¿Por qué? Porque como se da la revolución industrial, que empieza realmente en el siglo XVIII para pasar al siglo XIX, ¿no? La revolución industrial, un conjunto de décadas, permite que quienes eran los titulares de la propiedad comiencen a abusar de ese capital y tratar a los trabajadores de una manera similar a la esclavitud. Por eso, estos derechos individuales, civiles y políticos resultan insuficientes. Hacía falta algo más. Y comienzan a expresarse líderes laborales,
comienzan a aparecer las encíclicas papales, la encíclica Rerum Novarum o la Quadragésimo Anno, 40 año, que es 40 años, porque fue a los 40 años de la primera encíclica, la Rerum Novarum o Carta de los Trabajadores. Comienzan algunos pensadores como Karl Marx a desnudar lo que el sistema industrial capitalista estaba generando en quien era en ese momento el servidor. ¿Cómo será que la palabra trabajar viene de trabajo, que significa 3 palos o tortura? O sea que, bueno, entonces fue evolucionando el derecho constitucional y receptando otro tipo de derechos, que son los derechos de segunda generación, estos derechos sociales, estos derechos que protegen al trabajador y exigen que el Estado tenga mayor intervención. Esto aparece en las constituciones de inicio del siglo XX, estos derechos, como la constitución polaca, la alemana, la mexicana, la austríaca. En Argentina, la constitución primera, la constitución del 1853, receptó el constitucionalismo clásico originario, solamente derechos individuales y políticos. Recién en la reforma del 49 y del 57 se receptan estos derechos de segunda generación o derechos sociales. Pero luego pasó que también quedaron en insuficiencia estos derechos. ¿Por qué? Porque aparece la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el mundo se ve avasallado y resulta necesario que se recepten en las constituciones lo que algunos tratados internacionales empiezan a reconocer, que eran los derechos naturales con otro nombre, los derechos humanos. Y así en muchos países se toman de estos tratados internacionales y se los lleva hacia adentro con el nombre de derechos humanos. El derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la no discriminación de la mujer, los derechos del niño, un montón de derechos. Pero también después quedaron insuficientes estos derechos, porque aparecieron nuevas necesidades, porque aparecieron nuevos abusos, y así la afectación del medio ambiente hizo que aparecieran derechos de cuarta generación, los derechos al medio ambiente sano. La afectación colectiva a los consumidores en este mundo impregnado y dominado por el consumo también hizo necesario que el constitucionalismo resaltara estos derechos de quinta generación o derechos al consumo. Y hoy, ¿cuál derecho está en ciernes? ¿Cuál derecho va a empezar a ser receptado por las nuevas constituciones? Pero esto es seguro y un derecho que los toca mucho a ustedes. El derecho a no ser afectado por las redes sociales, el derecho vinculado al Internet. Fíjense que hasta la Iglesia recientemente se expresa al respecto cuando beatifica a un jovencito que falleció a los 15 años, cuyo desempeño era principalmente a través de las redes sociales predicar por las bondades del Evangelio, ¿no? Ya hasta la Iglesia se está ayornando antes que el derecho. Bueno, ya van a ver ustedes que las próximas reformas constitucionales de distintos países, por ejemplo en la chilena, seguro que se va a tocar el tema de Internet en la reforma chilena. No va a haber país en el mundo que no recepte estos derechos constitucionales nuevos. Y garantías, porque además de los derechos están las garantías. A mí me tocó lidiar hace unos años con una situación anómala. Yo me encontré afectado por Facebook y no tenía una herramienta judicial, y entonces acudí a un artículo de la Constitución que habla de los derechos innominados y las garantías innominadas, y pude tener mi contienda judicial, mi garantía judicial para tener que ganar un juicio de Facebook para poder proteger mis derechos a la dignidad, al nombre, a la intimidad. ¿Por qué? Porque todavía no estaba reconocido, pero el juez lo mismo lo reconoció como una garantía constitucional innominada. Pero les aseguro que los derechos de sexta generación van a estar vinculados con las redes sociales. Por eso recomiendo a mis alumnos, este año les recomendé que vieran El dilema de las redes sociales. En Netflix hay varias películas que se está hablando sobre esta problemática que aqueja a nuestro vínculo con las redes sociales, porque tiene un montón de ventajas, pero también tiene desventajas. Y hoy los estados no están preparados. ¿Cómo será que Facebook, en el juicio que tuve, por eso vale la anécdota,
en el juicio que tuve, se me planteó y dice que yo no le podía iniciar un juicio, porque yo para iniciar un juicio tenía que viajar a Dublín. Así se plantó Facebook en el caso que yo tuve problemas, y Facebook, el abogado de Facebook me decía que yo para poder hacerle un juicio a Facebook tenía que viajar a Dublín, porque el mundo para Facebook estaba dividido en dos. Una parte estaba dividida con capital en California y la otra parte con capital en Dublín. Fíjese, yo tuve que llegar hasta la Cámara Federal para lograrle torcer el brazo a Facebook acá a nivel local y de que cumpliera con la sentencia, que era informar que me habían creado un perfil apócrifo e informar a los amigos de ese perfil apócrifo que ese perfil se cerraba justamente por falso. ¿Por qué? Porque había un temor de mi persona de qué hizo esta persona que creó el apócrifo, qué había hecho con los mensajes privados, porque el muro era mucho más serio que el muro mío, era un muro sumamente solemne. Nunca descubrí quién fue, tampoco me interesó, preferí no tener un problema mayor, porque tal vez me hubiera agarrado demasiada bronca si me enteraba. Cumplí, logré cerrar y logré que Facebook cumpliera. Incluso Facebook, por no cumplir la sentencia, me tuvo que indemnizar por la demora en cumplirme la sentencia. Y me indemnizó con mucha plata, que yo al final una parte la doné porque consideré que no me correspondía, porque en realidad yo nunca busqué dinero, sino indemnizaron porque el juez y la Cámara Federal lo condenaron a una sanción por incumplir la sentencia, que es una sanción en dinero, ¿no? Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque nosotros tenemos en la Constitución derechos reconocidos. Ahora, esos derechos que se han ido incorporando en forma progresiva y que todavía falta incorporar. Estos derechos, ¿de qué sirve o cómo se ejercen? Los derechos sirven que sean reconocidos para poder disfrutarlos. El derecho de propiedad, el derecho a votar, el derecho a trabajar, el derecho a reunirme, el derecho a salir a correr y disfrutar del medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a alimentarnos, el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, el derecho a que podamos asociarnos, el derecho a poder lucrar mediante una industria lícita. Pero estos derechos no se ejercen así nomás, no se disfrutan así nomás, porque bien tiene dicho la Corte Suprema que ningún derecho es absoluto. ¿Y qué tiene previsto nuestra Constitución al respecto? Hice toda esta introducción para que ustedes entiendan algo fundamental. Nosotros tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución una parte que no la tiene la Constitución norteamericana, pese a que nosotros lo hemos copiado mucho a los norteamericanos. En la primera frase del artículo 14 de nuestra Constitución dice algo muy, muy sabio, que está todavía escrito desde 1853 y rige de la misma manera, que dice que los derechos se ejercen conforme a las normas que los reglamentan. Eso, que parece una frasecita tan simple, genera el meollo de esta cuestión. Nosotros vamos a poder disfrutar y gozar de nuestros derechos siempre que ese disfrute y ese goce sea conforme a las leyes que lo reconocen y lo reglamentan. Por eso, si queremos abrir un boliche bailable, vamos a tener que ver el tema de la insonorización, vamos a tener que ver cómo son los baños, las rampas que nos exigen por el tema de las personas con discapacidad, vamos a ver el tema de cómo tienen que estar distribuidos los lugares para el esparcimiento y para poder salir si existe una situación de urgencia. No lo vamos a poder abrir a cualquier hora, no lo vamos a poder abrir en días de semana. Entonces tenemos un montón de limitaciones que permiten ejercer ese derecho, pero siempre y cuando cumplamos con esas limitaciones. ¿Me entienden? Ese artículo 14, esa primera frase, se cree que tuvo su origen, obviamente, en la Convención del 53, pero que fue tomada de los estatutos de 1815, del Reglamento Provisorio de 1817, incluso de los proyectos constitucionales de 1826 y 1819. Pero ninguno estaba escrito de la misma manera. ¿Y saben qué?
En nuestro país lo tenemos. En cambio, en Estados Unidos no tienen esta parte. Por eso tuvieron que generar una teoría, los norteamericanos, a través de los fallos de la Corte Suprema. Como ellos siempre hablaban de los derechos individuales, de los derechos individuales, de los derechos individuales, tuvieron que justificar a través de sentencias de la Corte Suprema de que el Estado podía regular y controlar el ejercicio de esos derechos. Y así apareció el fallo Brown versus Maryland y se creó la teoría del poder de policía, que es lo que vamos después a volver para que se vaya entendiendo esto que ustedes por ahí, si les puede parecer chino al que no pasó por derecho público. Pero van a ver que es como un cuentito. Al principio, algunas palabras no las van a entender, pero después todo se va armando. Ahora bien, el Estado, ¿cómo tiene que regular estos derechos? ¿Lo puede hacer como quiera? ¿Puede decirnos que para ejercer la profesión de contador o de administrador de empresa o de licenciado de economía, yo tengo que tener un patrimonio superior a los 5 millones de pesos? ¿Puede hacer eso? Porque ahí el 14 dice que lo tiene que reglamentar, pero no dice hasta dónde. Bueno, esta reglamentación que tiene que hacer el Estado tiene que ser primero con la lupa del preámbulo. Es decir, tiene que procurar el bienestar general. Entonces, cuando me reglamentan, me regulan, me armonizan un derecho para que yo pueda ejercerlo y compatibilizar ese ejercicio con el del lado y compatibilizar también el ejercicio de otros derechos, supongamos, si yo vivo en un edificio, el derecho mío a estudiar debe estar armonizado con el derecho de él del lado a poder escuchar música, y el derecho de escuchar música tiene que estar armonizado con el de arriba, el derecho de dormir y descansar. Entonces, esa armonización la hace el la hace el Estado, con la lupa de que tiene que buscar el interés general, el interés común, los autores hablan de que qué es el bien en común o el bienestar general o el bien o el interés público. Y es aquella situación ideal en que la sociedad permite que cada uno de sus integrantes pueda ejercer al máximo sus capacidades. Fíjense bien, esto yo lo tomo uniendo varias definiciones de Lacroze, de Torres Lacroze, de de Germán Vidal Campos, de Guillermo Comadira, que hablan de esto que parece tan difuso. ¿Qué es el bienestar general? Bueno, es una situación en la que nosotros tenemos que vivir y que nos permita a todos, o al menos a la mayoría, poder desarrollar al máximo nuestras capacidades. Quiere decir que si uno nace de una familia humilde o nace de una familia muy rica, tiene que tener un piso garantizado por el Estado para poder ejercer esos derechos. No significa que tienen que ser todos iguales, ni que el que tenga mucho tenga que dejar todo, como sería un sistema socialista. Pero sí que debe haber una armonización, de tal manera que no pase un absurdo como tenemos hoy 13 millones de personas en nuestro país sin una maceta, es decir, sin nada de tierra, y tenemos una sola persona jurídica como Benetton con 900.000 hectáreas que servirían para que estas 13 millones de personas que no tienen una maceta pudieran tener su tierra. Eso no significa una expropiación. Digo que está mal conformado al día de hoy el ejercicio de los derechos en nuestro país. El Estado no ha actuado correspondientemente. Eso no significa que vayan a tomar las tierras, vayamos a expropiar, no. Digo que no se ha desarrollado el ejercicio de los derechos de una manera armoniosa y han permitido desde el Estado abusos. Abusos de particulares y también abusos por parte del Estado. Entonces, el Estado a través de una ley debe regular los derechos pensando en el interés general. No debe afectar, por lo que dice el artículo 19, la intimidad. ¿Qué significa? Que no nos puede decir cómo andar en nuestra casa, no nos puede decir cómo usar el pelo, no nos puede decir qué dentífrico usar, no nos puede decir a qué hora nosotros tenemos que dormir a siesta o no, ni tampoco qué educación tenemos que elegir para nuestros hijos, si tiene que ser religiosa o no religiosa. Eso forma parte de la intimidad y también de la privacidad, que es la posibilidad de exteriorizar determinadas conductas, pero que no afectan a terceros. Como el ejemplo, ¿no? Si yo doy hoy clases sentado o me amplío el Zoom y doy parado, es una libertad mía
forma parte de una acción, entre comillas, privada, porque no le afecta a ustedes que dé clase parado o sentado. O use la corbata o no la use. No les afecta a ustedes. Entonces, ahí el Estado no puede meterse en algo que no afecta a terceros. Es un límite. Debe afectar a terceros para que el Estado pueda interceder. Y además el otro límite es la inalterabilidad del derecho. Cuando yo le puse el ejemplo, el Estado no puede regular un derecho limitándolo de tal manera que lo haga morir. Si yo digo que para ejercer la profesión de contador público, de licenciado en ciencias económicas o de administrador de empresa, el día que ustedes se reciban, deben acreditar un patrimonio equivalente a hoy 5 millones de pesos o vamos a suponer $50.000, $50.000, si no, no se puede ejercer la profesión. O el que no tenga un estudio contable equivalente a un inmueble cercano a la plaza, aunque sea planta baja y un primer piso, no puede ejercer la profesión. Obviamente que le estoy limitando a lo mejor la posibilidad, o le estoy restringiendo, o estoy destruyendo la esencia del derecho de ustedes de trabajar a tal vez al 90% de ustedes o al 95% de ustedes. Obviamente, esa decisión no sería razonable, afectaría el núcleo duro del derecho. Y además, la limitación o regulación del Estado debe ser necesaria, debe tener una finalidad de bien común. Yo no puedo regular porque tenga ganas un derecho. Si un derecho, su ejercicio, no afecta a otros, no es necesario, entre comillas, regularlo. Si viven 2 personas en una isla, casi que no haría falta regular los derechos de las personas. Porque viven alejadas, porque no se afectan, porque si uno canta el otro ni lo escucha. Ya cuando empiezan a vivir en una sociedad más numerosa, es imprescindible la regulación buscando la armonización. ¿Está claro? Bueno, esta función estatal, que es para mí la más importante que tiene el Estado, que es la de armonizar los derechos, esta función estatal, que tiene sus límites, tiene que ser por ley, no debe afectar la intimidad, no debe afectar la privacidad, no debe afectar el núcleo duro. Tiene que haber una necesidad y debe procurarse el bienestar general. Miren todas las cosas que el Estado tiene que cumplir a la hora de regular nuestros derechos. A esa función se le ha llamado erróneamente poder de policía. Se le ha llamado así, poder de policía. ¿Por qué? Porque se le ha copiado a la jurisprudencia norteamericana. Los norteamericanos le llamaron police power a esta función. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no tenían un artículo 14 como si nosotros tenemos. En su constitución nada decía de que los derechos se ejercen conforme a las leyes que lo reglamenten. De allí que hizo falta crear una teoría jurisprudencial, es decir, una teoría a partir de las sentencias de la Corte, que los norteamericanos respetan mucho, diciendo, sí, el Estado tiene que regular nuestros derechos, no puede limitar porque si no, sería un desorden esto. Pese a que la Constitución habla de que tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos, pero tenemos que hacerlo de una manera regulada. Y entonces le llamaron police power, poder de policía. Y nosotros copiamos y se fue desvirtuando en nuestro país. Y así la palabra poder de policía ha sido usada por muchas constituciones provinciales, incluso la Constitución Nacional, pero con distintos significados, con el poder estatal de regular derechos, con el poder administrativo de regular derechos, con el poder administrativo de sancionar, con el poder administrativo de habilitar, con el poder administrativo de vigilar. Entonces, hoy se usa la palabra poder de policía para como con cualquier cosa. Y cuando hay un juez, o cuando hay un político, o un periodista que quiere darle fuerza a lo que dice él, pase a la facultad del Estado, dicen, no, porque la municipalidad tiene el poder de policía, o porque la provincia tiene el poder de policía, o porque la nación tiene el poder de policía. Y la mayoría de los que dicen eso no conocen perfectamente la historia del concepto. Por eso, fíjense, autores como Vidal Campos, un constitucionalista de los mejores del siglo XX, administrativistas como Agustín Gordillo, de lo mejor que tiene Argentina todavía, autores como Merck, un alemán, autores como Carlos Nino, este asesor de Ricardo Alfonsín, encumbrado y prestigioso jurista, aconsejaban que no se use más la palabra poder de policía. Pero bueno, lamentablemente
los que dicen que hay que seguirlo usando por su tradición publicística todavía están ganando la publicidad. Y hay que seguir, digamos, compartiendo la sociedad que usa esta palabra, este concepto que muchos no conocen a qué apunta. Lo que tenemos que saber es lo siguiente. Cuando hablen de poder de publicidad, saben que se está hablando de una actividad limitativa del Estado. Ya puede ser de control o de regulación. Hoy estamos hablando de la regulación de los derechos. Pero eso es lo que me parece trascendental. Pero, ¿podríamos no hablar de poder de policía? Sí, perfectamente. Podríamos no hablar de poder de policía y hablar de actividad reguladora o actividad armonizadora del derecho. Y lo mismo llegaríamos a esta conclusión, de que tiene que respetar esos límites. Yo les dije que esta actividad armonizadora, que algunos llaman poder de policía, apuntaba a proteger el interés general. Pero algunos han como clasificado este poder de policía de acuerdo a lo que se busca proteger. Como el interés general o el bienestar común se compone a su vez de bienes jurídicos colectivos determinados, escúchenlo bien, tranquilidad pública, seguridad pública, medio ambiente sano, salubridad, moralidad pública, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo equilibrado, equilibrio ecológico. Todos esos son bienes jurídicos colectivos con un determinado nombre, porque hablan de una determinada materia, que componen a su vez un bienestar general. Entonces, cuando se apunta a proteger la salud pública, se habla de poder de policía sanitario o de poder de policía de la salud pública. ¿A qué se está haciendo referencia allí? A las facultades y obligaciones que tiene el Estado de armonizar y restringir cualquiera de nuestros derechos en procura de proteger la salud pública. Así como se protege la seguridad pública, el tránsito, el bien común, perdón, el medio ambiente sano, también se busca proteger la salud pública. Y es lo que nos trae a este momento. Ahora, yo les dije que el Estado es el encargado por el artículo 14 de regular estos derechos. Pero en lo que trasciende a la temática que nos trae hoy es, bueno, pero en la Constitución Nacional, ¿qué dice la Constitución de cuál es el Estado que tiene que proteger la salud pública? ¿El Estado nacional o los Estados provinciales? Porque la Constitución, como ley suprema, hace un reparto de competencias y le dice a la nación, mira, vos nación te vas a encargar de hacer el Código Civil, ¿sí? Vos nación vas a hacer el Código Penal, vas a hacer el Código Comercial, el Código de Minería, te vas a encargar de reordenar los ríos interprovinciales, te vas a encargar de tener un banco central que acuñe moneda, vos nación te vas a encargar de cobrar impuestos indirectos y después coparticiparlos. Vos, nación, te vas a encargar de las cuestiones interjurisdiccionales del comercio. Vos, provincia, te vas a encargar de todo lo que yo no diga que se encarga la nación. Eso es el reparto que hace la Constitución Nacional. Todo lo que no esté específicamente individualizado en favor de la nación es de las provincias. Entonces, si uno lee rápidamente la Constitución, pareciera que quien se encarga de la protección de la salud, pareciera que fuera los estados provinciales. Porque el artículo 121 dice eso. ¿Y entonces qué pasó con el Estado Nacional? ¿Por qué se metió en este tema? Bueno, porque también hay algunos artículos, como el 75, inciso 19, que dice que el Estado Nacional se tiene que encargar del desarrollo armónico y del desarrollo humano. ¿Qué es desarrollo humano? Incluye la salud del desarrollo humano. Y es un gran problema que en nuestra Constitución no dice absolutamente nada, salvo el derecho de salud de los consumidores, pero no dice absolutamente nada sobre el derecho a la salud de los argentinos,
ni tampoco hace ninguna referencia a cuál es el Estado encargado del servicio público de salud, ni tampoco dice cuál es el Estado encargado de proteger la salud, es decir, de regular y restringir todos los derechos, porque ojo con esto, hay momentos que el ejercicio de un determinado derecho puede afectar la salud. Ahora, por ejemplo, si yo ejerzo el derecho de reunión, como estamos ante una enfermedad contagiosa, el derecho de reunión en una enfermedad que no sea contagiosa no tiene nada que ver con la salud. Pero cuando hay una enfermedad infectocontagiosa, el derecho de reunión, el ejercicio del derecho de reunión puede afectar el derecho de la salud. Entonces, habilitaría al Estado a regularlo. Pero tenemos un grave inconveniente, como les dije. A diferencia de las otras constituciones sudamericanas, pero también de otras constituciones del mundo, no tenemos consagrado el derecho a la salud. Es un papelón que no tengamos, que no sucede eso. Está bien, el derecho a la salud está en los tratados internacionales de derechos humanos, sí. ¿Esos tratados tienen jerarquía constitucional? Sí. Pero no están en la letra de nuestra constitución. Entonces, a la hora de discernir quién tiene que controlar el ejercicio de determinados derechos para proteger el bien colectivo llamado salud, que integra el bienestar general, no lo tenemos escrito. Entonces, ¿quién ejerce el poder de policía sanitario? En las constituciones provinciales algo está, porque, por ejemplo, los municipios no tienen el poder de policía sanitario para la salud preventiva. Y algo de la atención de la salud en algunas constituciones provinciales está. Por ejemplo, en la Constitución de Córdoba, en el artículo 59, o en la Constitución de San Luis, que obliga al Estado provincial a realizar hasta lo imposible para proteger a los habitantes de enfermedades infectocontagiosas, por ponerle dos constituciones acá vecinas. Pero en la Constitución Nacional, que es la que debe hacer el reparto originario, no dice nada. Entonces está lo que dice, si no dice nada de las provincias, o como le dije hace un ratito, si consideramos incorporado al término desarrollo humano, que estaría incluido la salud pública allí, podría ser o pertenecer a la órbita del Estado Nacional. Y no es un tema menor lo que les estoy diciendo. Porque si no tenemos claro quién debe regular este tema, quién está a cargo de la obligación en este tema, y se produce el descalabro como se produjo en esta pandemia. Que la gente ha cumplido porque tiene miedo. La gente tiene miedo. La gente hoy cumple al decir de las teorías smithianas, ¿no? Las teorías decisionistas. Hoy, en realidad, en los parlamentos no se discute nada. La gente cumple lo que dicen las autoridades estatales porque tiene miedo. A mí me preguntaban, profesor, yo les comentaba que en el 2013 los jóvenes se levantaron en contra de una decisión municipal que les impedía bailar en los bares. Se levantaron, porque estaban en la costumbre de que acá se podía bailar en los bares. Entonces, cuando les fueron a restringir esto, se levantaron, hicieron marchas, presentaron firmas, todo y lograron torcer la voluntad de quienes querían que solamente se bailara en los boliches bailables. Fíjense, estamos hablando de algo pequeño y los jóvenes se levantaron. Pero ahora resulta que no se puede bailar ni en la calle, ni en los bares, ni en los boliches. Y les digo esto porque este ejemplo les sirve porque es de la edad, está vinculado con los derechos que ejercen normalmente ustedes. Pero la gente que hace no dice nada, no hace nada, ni pregunta si el Estado nacional, provincial o municipal lo tiene que hacer o lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Obviamente, si nos están diciendo en todos lados y salen en todos los medios que si nos contagiamos tenemos peligro de muerte. Entonces, obviamente que ahí aparece tal vez medidas, no digo desacertadas, pero sino tal vez equivocadas desde lo competencial por los distintos estados hoy a cargo de nuestra regulación social. ¿Estamos? Y en lo que atiene al derecho a la salud propiamente dicho, fíjense que solamente en la Constitución del 49 se dijo algo, pero en realidad el derecho a la salud ha sido consagrado más que todo a través de los fallos judiciales. Porque en la Constitución del 53 nada decía, porque en la del 94 solamente habla de la salud de los consumidores, y porque en los fallos, primeros fallos que empiezan a hablar del derecho a la salud, como el fallo campodónico se origina por un problema acá en Río Cuarto.
y que trascendió la frontera de Río Cuarto a Córdoba, a la nación, incluso Latinoamérica, muchos años se habló, incluso se sigue hablando del fallo campodónico. La causa campodónico era un niño que no tenía una enfermedad determinada, su obra social no le reconocía una prestación, un remedio que era imprescindible para su vida. La mujer desesperada se lo encuentra a Palito Ortega en un acto político. Palito Ortega, tipo beneficencia, lo inscribe en la Secretaría de Salud de Desarrollo Social a nivel nacional, se lo proveen hasta que Palito Ortega deja de estar en el cargo y le avisan que iba a dejar de tener ese remedio, que se las arregle sola. Y ahí salió la madre desesperada buscando hasta que encuentra a una persona que, rara coincidencia fue, porque realmente fue Dios que lo puso en el camino, era el juez federal en ese momento que se lo encuentra en un club y el juez federal, sin decirle que era el juez federal, le dijo: vaya a la justicia federal, vaya a hablar con el defensor oficial y presente un amparo, señorita. El juez federal de ese momento tenía una hija con discapacidad y entendía lo que era tener un hijo con una problemática, ¿no? Y así dictó el fallo, ese fallo que fue señero y que llegó a la Corte, y la Corte, lo que le dice la Corte del Estado Nacional: señores, no puede haber 1000 fallos campodónicos de Bediacua. Ustedes tienen que solucionar este lío interno. No puede ser que una persona no sepa si es la obra social la obligada, si es la provincia la obligada o si es la nación la obligada. Se tiene que hacer algo. Le estoy hablando de un fallo del año 2000, como también en caso de Asociación Bengaelensis, que eran los enfermos de SIDA que necesitaban una medicación que había salido por ley. El Estado Nacional decía: no, son las provincias las obligadas. Y las provincias decían: no, el Estado Nacional. ¿Y para qué dictan una ley? En esos dos fallos del año 2000, la Corte le dice al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo: señores, esta es la solución, pero para el caso concreto. De ahora en más tiene que haber una solución. Pero vamos al año 2018, 2019, 2020, ustedes van a la Cámara Federal, al Juzgado Federal o a la Corte y van a encontrar fallos iguales a Campodónico. Fallos que condenan el 30% de la obra social, el 20% de la provincia, el 50% de la nación, para que puedan proveer de un medicamento como el Spinraza para los que tienen atrofia muscular espinal. Estamos hablando de un remedio que sale $500.000 para un año nada más. Porque nadie tampoco le pone límite a los medicamentos. Porque esta anarquía genera también que muchas personas se enriquezcan. Porque hay una anarquía normativa. No es que es ingenuo el tema que el derecho a la salud no esté bien tratado. Acá hay grandes beneficios y grandes perjuicios. Entre los principales perjudicados es el 90% de la sociedad, que cuando se encuentra en una situación así, no sabe qué hacer. Bueno, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Ustedes dicen: no, pero profe, debo exagerar. No puede ser que esto ocurra, que no esté clara la situación. Le voy a leer algunas leyes, no le voy a leer leyes, ¿no? Le voy a enumerar algunas leyes para que ustedes vean cómo es el desconocimiento, pero incluso por los asesores, por los diputados y por los senadores. Pero no el desconocimiento, porque no saben qué hacer, porque la Constitución no es clara. Miren. La ley 23.000, bueno, no le voy a poner los números. La ley del sistema de seguro de salud, la ley sobre discapacidad, la que crea el programa sobre asistencia primaria de salud mental, la ley sobre salud sexual, la ley sobre celiaquía, la ley sobre patología del recién nacido, la ley sobre obesidad y la ley sobre enfermedades poco frecuentes, manifiestan que para que la ley dictada por el Congreso sea obligatoria en todo el país, necesita la adhesión de las provincias. Son leyes tomadas al azar, yo tomé. Pero fíjense, después hay leyes, como la ley sobre enfermos de SIDA, la ley sobre ablación y trasplante de órganos, la ley sobre los nuevos derechos de los pacientes, la ley sobre protección de la salud mental, la ley sobre la cobertura para la adecuación del cuerpo relacionada a la identidad de género. Dice que la ley dictada por el Congreso es de cumplimiento obligatorio en todo el país. O sea, leyes equivalentes, unas dicen que no son de obligatorio cumplimiento para todo el país y otras dicen que sí lo son. Entonces, ¿el Congreso puede dictar leyes generadoras de derechos de salud? La ley 26.862 sobre fertilización asistida dice, por un lado, que son de obligatorio acatamiento en todo el país, pero después dice, invita a las provincias de Ciudad Autónoma a sancionar leyes semejantes. Entonces, ¿es o no es? Ahora, la última ley que se dictó sobre fibrosis quística
obliga a la autoridad de aplicación a firmar convenios con las provincias. Entonces, es un tema determinante, pero que no está claro. ¿Y dónde nos estamos desnudando? En una situación de pandemia, nada menos y nada más. El sistema de salud está fragmentado. Tenemos el 45% que lo presta los hospitales públicos, el 35% las obras sociales, el 10% las empresas de medicina prepaga y el 10% PAMI y las otras obras sociales provinciales. Pero ¿saben qué? Hay un debate. Las prestaciones de salud, las prestaciones estatales de salud, ¿qué son? Para algunos son servicios públicos, para otros son servicios sociales. Para la gran mayoría dice que son servicios sociales porque dice que no tiene contenido económico. Fíjense que un remedio sale $500.000, como el que le dije yo, la Spinraza para la atrofia muscular espinal, y algunos autores del derecho administrativo encumbrados dicen que no tiene contenido económico el servicio de salud. Es algo que no se puede creer. Lo que dice Ibanega, que es una gran administrativista, dice, y para mí la mejor de entre las mujeres, la salud pública está enferma, dice. Y Gersi, un ius privatista, pero que habla mucho del derecho de salud, dice que nunca se ha abordado la temática de los servicios de salud con la misma intensidad en nuestro país como se lo ha hecho con el derecho de propiedad. Fíjense que ahora se produjo las 2 tomas de las tierras, esta en Entre Ríos y todos los canales de televisión, pero desgarrándose, pero yo no, ojo, no estoy hablando nada en contra de la propiedad privada, pero se desgarran porque a determinadas personas con muchísimo campo o muchísimas tierras, otras personas no tienen tierra, los han usurpado. ¿Está bien eso que hicieron? No, no está bien lo que hicieron. Pero a mí me sorprende cómo los medios de prensa se desgarran por eso y cuando tenemos miles de personas que no tienen atención o no tienen cobertura, pero no digo los marginados que dicen que no tienen voz, miles de personas de todos los sectores sociales. Cuando se enfrentan con una enfermedad que no saben qué hacer, porque no saben por qué la obra social se les niega, la provincia mira para un lado y la nación mira para el otro. Y muchas veces mueren en el camino, cuando con una buena atención médica podrían haber sobrevivido. Y estamos en una que tiene 300.000 médicos y 300.000 enfermeros. Somos el 6º país en calidad de proporción entre médicos, enfermeros y ciudadanos. Sin perjuicio de eso, tenemos una situación de una desorganización. ¿Alguien se desgarra las vestiduras? Ayer me hizo una pregunta un periodista de la reforma constitucional. Y yo le dije, miren, es tan imprescindible una reforma constitucional que a mí me da vergüenza que las últimas 2 reformas de nuestro país, la última reforma nacional y la reforma provincial, se hicieron porque 2 personas, léase, en la provincia de Córdoba, Angelos, en la nación Menem, querían prorrogar sus mandatos y se reformó la Constitución. Fíjense la situación en que yo les acabo de describir, de la anarquía que hay desde el punto de vista del reparto competencial y las precisiones que nos faltan en cuanto al derecho de salud y el poder de policía en salud, y lo que necesitamos imperiosamente de una reforma constitucional, pero nadie habla. Se muere la gente, día a día se muere la gente por la desorganización normativa que tenemos y nadie se rasga las vestiduras. Ahora, tocaron el campo de Juan Pérez. ¡Oh! Es la muerte. Y sale la gente a la calle. Y digo, Juan Pérez no se va ni morir ni porque tiene millones de campos, ¿no? Y reitero, no es que estoy poniendo al lado y las tomas. Digo lo absurdo que sucede en nuestro país. Se muere día a día miles de personas por una atención deficitaria de los sistemas de salud y una organización deficitaria desde el punto de vista competencial en la materia de salud. Y nadie dice nada. Pareciera que naturalizamos y es algo que debe suceder, que no se pudiera cambiar. Fíjense, hubo 2 intentos de organizar jurídicamente, no constitucionalmente, sino infraconstitucionalmente. Un intento del justicialismo en la década del 70 y un intento del radicalismo en la década del 80. Los 2 intentos por organizar medianamente el sistema de salud a nivel nacional fueron abortados por intereses económicos. Es decir, no tiene colores políticos esto. Acá hay intereses superiores que
generan esta situación. Pero tenemos que empezar a hablar de la necesidad de la reforma constitucional. Como dije en este librito, yo publiqué un librito en esta pandemia, este chiquito, estoy haciendo publicidad, no, pero termina el librito con una frase que digo, no podemos esperar otra pandemia para darnos cuenta que necesitamos una reforma constitucional. Y vamos a hablar 2 o 3 puntos de lo que nos pasó ahora. Fíjense, cuando se declara la emergencia sanitaria, en diciembre no se sabía que venía el coronavirus. Se declara la emergencia sanitaria en la ley 27.541 y se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos de legislación delegada, que son como normas, tendientes a mejorar el sistema del PAMI, a mejorar el sistema de enfermedades crónicas no contagiosas y de ver que las obras sociales no se desfinancien. Pero después aparece el coronavirus y en lugar de modificarse esta ley que declaró la emergencia sanitaria, se dicta un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 260, que ya nace este decreto con vicios. ¿Por qué? Porque un decreto de necesidad de urgencia nunca puede modificar una ley que declaró una emergencia sobre la misma materia y delegó competencia en el Ejecutivo. Ya lo tiene dicho la Corte en el caso San Luis. No se puede hacer eso. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno nacional en marzo? Antes de mandarse al receso, tendrían que haber dictado la ley en los primeros días del año de marzo del 2020, dictado la ley ampliatoria de la emergencia sanitaria, haber regularizado la situación de las cámaras y ya prever que tenían que actuar de manera remota, y así no hubiera habido el problema que hubo los primeros 2 meses de pandemia, que el Congreso estuvo muerto y se manejó todo con el decreto de necesidad de urgencia. Este decreto, el 260, ya nace viciado, ¿no? Ya nace viciado porque, les reitero, no pudo un decreto modificar lo que una ley había delegado en el Ejecutivo. Las facultades delegadas en el Ejecutivo por una ley no pueden ser modificadas por un decreto de necesidad de urgencia, porque son 2 instrumentos de emergencia. Los decretos de legislación delegada y las declaraciones de emergencia son distintos a los decretos de necesidad de urgencia. Es algo muy técnico, pero ya les advierto que es algo que ya nació viciado. Lo que pasa es que desde marzo a la fecha ha priorizado un decisionismo por encima del constitucionalismo, ha priorizado las necesidades por encima de los límites constitucionales. Y hay veces que las cosas salen bien, pero hay veces que las cosas salen mal. Y cuando salen mal, le pueden sacar la tarjeta amarilla a un gobierno. Por eso entiendo lo que fue en marzo, pero me parece que tendría que haberse enderezado el gobierno. Y todas estas normas, fíjense, han dictado más de 50 o 60 decretos de necesidad de urgencia, cuando, desde marzo a la fecha, vinculados con las cuestiones de salud, cuando tenemos el Congreso abierto y sesionando. Y el Congreso lo tienen para situaciones secundarias. Para hablar de la conectividad, bueno, ayer se habló el miércoles se habló del presupuesto, pero lo tienen para cuestiones de conectividad o conocimiento o la ley de sociedades anónimas simplificadas, que no son temas poco importantes, son temas importantes, pero en una situación de pandemia, hoy lo más importante es la regulación y armonización de nuestros derechos en pandemia. No puede ser que eso, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación, porque el artículo 14 que yo les mencioné, dije que tiene que hacerse por ley, no por decreto. Y perfectamente se puede sesionar. Está bien que sigamos con el aislamiento, está bien que sigamos con distanciamiento. ¿Cómo no vamos a haber discutido eso en el Congreso de la Nación? Lo que pasa es que para el oficialismo, y dicen, recuerden que dentro del oficialismo no todos son del palo de Alberto Fernández, entonces dice, bueno, si se quiere, entre comillas, golpear la cabeza, que se lo golpee solo. Nosotros de acá lo apoyamos, pero lo miramos de costado. Y la oposición, ¿qué dice? Y bueno, si se quiere golpear la cabeza y asuma él las consecuencias, que lo asuma solo. Entonces,
gran parte de los legisladores nacionales están siendo un poco cómplices en ese sentido, porque están dejando en manos del Ejecutivo y nadie levanta la mano. Dice, una cosa eran los inicios de la pandemia cuando no había Congreso y ahora el Congreso en pleno funcionamiento. No puede ser que permita que que la regulación de nuestros derechos, de todos nuestros derechos, estén en manos de una persona y no de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como dice la Constitución. Fíjense que volviendo al decreto 260, es el primero que habla de un aislamiento obligatorio para las personas que venían de afuera y los que tenían síntomas. Pero incluso establece que en quien no dé cumplimiento a las órdenes que emanan vinculados con la cuestión sanitaria, puede ser llevado preso. Y hablan de los dos delitos, el delito delito contra la salud pública, el 205 del Código Penal, y el 239, el atentado y resistencia contra la autoridad. Pero hay algo determinante. Estos delitos tipificados por el Código Penal exigen que quien imparta la orden sea una autoridad competente y legítima. La pregunta ¿es el Poder Ejecutivo Nacional la autoridad legítima para dictar restricciones en procura y en defensa de la salud pública? ¿O deberían ser los gobernadores provinciales? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Está claro lo que dice la Constitución? No. No. Entonces, si yo fuera abogado penalista y a un cliente mío lo llevan preso por esto, lo primero que discuto no es si cometió o no cometió la infracción. Lo primero que discuto es, señores, por un DNU está prohibido, por lo que dice el artículo 91, inciso 3, regular cuestiones penales, tal como lo dijo una jueza mendocina la semana pasada. Y en segundo lugar, lo que digo es, no tiene competencia el presidente para hacer esto, porque la competencia es de los gobernadores. Basta que yo ponga en duda, porque rige en derecho penal el principio de la duda en favor del reo. Fíjense lo que genera, y no digo que haya actuado mal Alberto Fernández en este aspecto, no digo que no hayan sido necesarias las medidas de aislamiento ni el distanciamiento, no estoy metiéndome porque no soy una persona capacitada desde lo epidemiológico. Digo que lo que nos genera en tener una constitución mala, un descalabro, porque si yo soy un buen penalista, lo primero que pongo en discusión es la competencia del presidente. Si no surge de la constitución que tenga la competencia para proteger nuestra salud. Si es un tema no delegado por las provincias, diría. ¿Está claro? Y me interesaría entrar al decreto más importante, el decreto 297, que es el que dispuso el aislamiento. Este decreto fue prorrogado por el 325, el 355, el 408, el 459, el 520, 576, 605, 641, 677, 714, 742, y el último que se dictó fue el domingo, el 814, que prorroga en el aislamiento obligatorio en algunas provincias y en algunos departamentos de algunas provincias. Por ejemplo, en Córdoba hay 4 departamentos que se mantiene el aislamiento obligatorio. Y en otras provincias, en otros departamentos de provincias, se ha generado a partir del decreto 520, el distanciamiento obligatorio, que es el que nos permite salir a la calle, pero mantener una distancia. ¿Qué dice el decreto 297? Recuerden que estábamos obligados a declarar el aislamiento social preventivo obligatorio. En primer lugar, ¿a ustedes les parece, y esto lo digo, reitero, tengan bien en cuenta, máximo si lo están grabando, no estoy diciendo que el aislamiento no era imprescindible. Estoy diciendo cómo se usó las herramientas constitucionales y cómo se usó la terminología. En este aspecto estoy hablando de la terminología. ¿A ustedes les parece que un aislamiento puede ser social? Es contradictorio. Pero suena lindo. Y lo hemos naturalizado. El aislamiento social. Fíjense, y yo le hablé del constitucionalismo social. ¿Saben lo que decía el constitucionalismo social? Que teníamos que dejar
de estar aislados. El hombre debía estar situado. El constitucionalismo social estaba en contra del hombre aislado porque ahí se aprovechaba el dueño del capital y cometía abuso y hacía trabajar como esclavo a sus empleados. No tenían vacaciones, no tenían descanso semanal, la paga era realmente una miseria, no había cobertura de salud. Bueno, eso se decía. Pero resulta que ahora que una medida sanitaria nos obligaba a quedar en nuestra casa, le ponen el nombre aislamiento social. O sea, las personas, ¿cuántas personas se quedaron solas en su casa durante semanas y meses? Con miedo, aterradas, mirando en el televisor cómo aparecían imágenes de otros mundos con las fosas, permanentemente te marcaban los cementerios y las fosas en otros países. Y se imaginaban que estábamos en una película. Y que iban a hacer fosas acá públicas en cualquier momento. Murió mucha gente, está muriendo mucha gente. Terrible. Ahora, ¿le podemos poner social a un aislamiento? ¿Podemos naturalizar eso? Bueno, a mi modo de ver, no. Le hubiera puesto aislamiento obligatorio y listo. Aislamiento sanitario obligatorio, listo. ¿Por qué social? No me gusta cuando se usa el concepto, cuando se usa el lenguaje a los fines de una especie de convencimiento. No me gusta. Así como también yo les dije que estoy en desacuerdo que se use la palabra poder de policía para convencer, porque la palabra tiene autoridad cuando ni siquiera hace falta utilizarla. Se puede hablar de actividad limitativa. Después la pregunta. Los derechos de reunión, de trabajar, de trasladarse, el derecho al deporte, el derecho a la recreación, al acceso a la justicia, por mencionarles algunos, ¿se reglamentaron en marzo? ¿Se regularon? ¿Se armonizaron o se suspendieron? Esta es una pregunta para ustedes. Los invito a que contesten. ¿Se regularon? ¿Se limitaron? ¿Se armonizaron o se suspendieron? Estamos hablando de reunión, trabajar, derecho a trasladarse, deporte, recreación, acceso a la justicia. ¿Qué les parece a ustedes? Basta que uno me responda. Vamos, ¿qué pasó? ¿Se regularon o se suspendieron? Ustedes, en marzo, Se abril. suspendieron, profe. Claro, se suspendieron. No nos dijeron, che, ustedes pueden ir a misa, pero a tal hora. Ustedes pueden ir a jugar al fútbol, pero pónganse el barbijo. Ustedes pueden ir a trabajar, pero tienen que cumplir estas normas. Ustedes pueden ir a presentar demandas, pero de acuerdo a este sistema. Ustedes pueden ir a bailar, pero estando distanciados. No, no se puede hacer nada. Lo único que estaba permitido dentro del aislamiento era salir a buscar comida, medicamentos o elementos de higiene. Quiere decir que quedaron suspendidos. Entonces la pregunta es, ¿se aplicó el 14 que habla de reglamentar derechos? No. ¿Saben qué es lo que se aplicó en los hechos? El artículo 23. El artículo 23 de la Constitución habla de un instituto que permite, a los fines de evitar conmociones internas o ataque exterior, permite la suspensión de derechos, que es el estado de sitio. En nuestro país, lo que ocurrió fue un estado de sitio, nada más que no fue declarado el estado de sitio. ¿Por qué no fue declarado el estado de sitio? Y porque, a diferencia de otros países que se declaró el estado de emergencia, el estado de pandemia, miren, yo acá los anoté, qué es lo que se declaró en otros países. En España se declaró el estado de alarma. En Portugal, primero el estado de emergencia y luego el estado de alarma. En Alemania se declaró la ley contra las infecciones y se declararon los confinamientos. En Francia se declaró el estado de emergencia. En Italia el estado de emergencia. En Hungría el estado de peligro. En Polonia el estado de epidemia. En nuestro país, como teníamos el estado de prevención y alarma en la Constitución del 49 y se lo sacó, y solamente tenemos o regulamos derechos
o suspendemos derechos, lo que se hizo se fue suspender derechos sin declarar el estado de sitio. O sea, no se siguió el 23. Se tendría que haber declarado el estado de sitio. Sí lo podía hacer el Estado Nacional. Pero resulta que fue el Estado Nacional el que se dedicó a proteger el derecho a la salud sin que la Constitución se lo diga, pero no utilizó la herramienta. La única herramienta clara para esto, que es el estado de sitio. ¿Por qué no se lo utilizó? Y porque dice que la palabra estado de sitio nos trae al pasado, a la época de los gobiernos y a los procesos militares. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Ahora, más allá de la motivación, no respetamos nuestra Constitución. Y si el Estado Nacional no respeta nuestra Constitución, si el gobierno no respeta la Constitución, y bueno, ¿qué le podemos pedir a las generaciones actuales y futuras? Por eso, fíjense, cuando hago referencia a que hace falta una reforma constitucional, obvio que tendría que haber una situación intermedia que no diga estado de sitio, que tenga que ser estado de alarma o estado de epidemia. La provincia de Córdoba declaró el estado de alerta y prevención sanitaria. No está en la Constitución cordobesa, pero declaró y delegó en el Ministerio de Salud y en la generación de organismos llamados COE, que son comités de emergencia, la regulación de nuestros derechos. Está bien. Y tampoco surge de la Constitución que un ente que no ha sido votado, como son los COE, regulen nuestros derechos, pero además derechos sensibles, el derecho a ir al banco, el derecho de votar, el derecho a poder nadar, desde el punto de vista de la rehabilitación. ¿Está bien? No, no está bien. Pero ¿y qué pasa? No tenemos herramientas constitucionales. ¿Y hoy alguien está hablando de esto? Nadie. Sí, ahora si tocan un campo de Juan Pérez, ¡oh! El campo de Juan Pérez como si fuera la casa de ellos. Y salen todos los medios de prensa. Y miren lo que está pasando a nivel constitucional. Yo le acabé de decir, pero barbaridades jurídicas que se están cometiendo. Y nadie dice nada. Total, no importa. Ahora, que no toquen, pues nuestro país es como, entre comillas, propiedad dólar dependiente. Si mientras no hablemos de la propiedad del dólar, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, habla del dólar y habla de la propiedad y ahí se cae el manto sagrado. A mí me da vergüenza eso. Me da vergüenza. En nuestro país se ha permitido no el ejercicio del derecho de propiedad, del derecho constitucional de propiedad, se ha permitido el ejercicio abusivo del derecho de propiedad por sobre otros derechos. Pero cuando hablamos del derecho a la vida, cuando hablamos del derecho a la salud, parece como que, pero mira de lo que habla este tipo, es como que no es importante. ¿Y a ustedes qué les parece? Sí, más trascendente. Este año no se murieron solamente personas pobres por la pandemia. Se murió un montón de gente multimillonaria. Ahí se dieron cuenta que es necesario tener organizado el país constitucionalmente, porque la salud nos atañe a todos, no solamente a las personas de escasos recursos se pueden ver perjudicadas. Por eso ustedes son jóvenes. Ojalá que les toque vivir una reforma constitucional, provincial, municipal, nacional, donde se toquen temas tan trascendentes como el que estamos hablando. Reitero, no podemos esperar otra pandemia para que ello ocurra. Siguiendo con... Hubo un caso judicial en que se analizó constitucionalmente el decreto 297, el aislamiento, pero solamente se analizó como si era razonable el tema del aislamiento fue en el caso Kingston, si era razonable el aislamiento para proteger la salud. No se analizó ni la vía o si era el Estado Nacional el competente. Entonces lo que dijo la justicia sí es razonable. Pero nadie analizó si el competente era el Estado Nacional o la provincia, y si era el Estado Nacional, que tendría que haber utilizado la vía del estado de sitio. Y en otra causa, se le puso un freno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiso, además del aislamiento, exigirle a los mayores de 60 años que para poder salir a hacer las compras tuvieron que llamar y pedir permiso por teléfono, ahí la justicia dijo, no, esperen. Ya hay muchas limitaciones. Ahora, si una persona mayor de 60 necesita ir a comprar medicamentos porque está en serio riesgo su salud y está solo, puede ir a comprarlo.
No es que tiene que llamar por teléfono para pedir permiso, porque si llamo por teléfono para pedir permiso y no lo atienden, y probablemente esa persona pase más de un susto. Entonces, consideraron que era discriminatorio eh, irrazonable. Después también, este decreto del aislamiento hizo referencia a las conductas estas sancionadas por el Código Penal, que ya hice la mención recién, que no pueden estar en un decreto de necesidad de urgencia, porque el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional dice que no se puede regular cuestiones penales en un decreto de necesidad y urgencia. Pero además estableció que se podía, si a una persona lo agarraban infringiendo el aislamiento en un auto, le podían secuestrar el vehículo. La pregunta es, ¿para qué? Y hubo un montón de vehículos retenidos sin que esta sanción prevista en el Código Penal ni en las normas administrativas. Además era irrazonable. Lo razonable hubiera sido que una persona lo vean con el vehículo y le digan, mire señor, lo acompañamos hasta su casa para que se vuelva o vuelva a hacer su casa y la próxima vez, entre comillas, lo metemos preso. Pero no le pueden decir, me quedo con el vehículo y se lo retuvieron meses a los vehículos. ¿Para qué? Si uno no violaba el aislamiento solamente subiéndose en un auto, violaba el aislamiento si salía de su casa, pero el decreto permitía retener los vehículos. Permite, porque todavía está vigente parte del decreto. Después se establecieron determinadas actividades esenciales exceptuadas. Bueno, ahí hubo más que discrecionalidad, hubo arbitrariedad. El que más presionaba lograba que declaren actividad esencial. Y esas personas seguían trabajando normalmente, ¿no? Algunos sí realmente eran esenciales, pero otros no tenían nada que ver con ninguna esencialidad. ¿Qué es actividad esencial? Actividad esencial está definida por Ricardo Rivera Ortega, un español, que lo sigue Ricardo Muñoz hijo, que ha escrito al respecto. Servicio esencial es aquella actividad que satisface necesidades esenciales del ser humano. Pero ha habido un montón de actividades declaradas esenciales que no satisfacían necesidades esenciales del ser humano, que había presiones políticas o económicas para que esa actividad siguiera. Y otras actividades esenciales para el ser humano, léase rehabilitación para personas de discapacidad, las restringieron, incluso las prohibieron durante varios meses y tuvieron que presentarse a amparo para que habilitaran, para que estos chicos y chicas pudieran ir a su instituto de rehabilitación, porque el retroceso que estaban teniendo en sus discapacidades era enorme, y eso no lo habían considerado esencial. Por eso hubo bastantes errores desde el punto de vista constitucional. También hubo otros fallos, como por ejemplo que quisieron que sean declarados esenciales como agencias de quiniela, de lotería, obviamente que fueron rechazados esos juicios, o como acá en Río Cuarto, quisieron estar exceptuados del aislamiento, que se les permitiera trabajar en su momento por ejemplo, a los moteles, hoteles de alojamiento, y los jueces le dijeron que no era arbitrario la restricción que tenían, justamente porque su actividad se basaba en el anonimato y lo que se estaba buscando era que si se encontraba alguna persona con el coronavirus que se lo pudiera identificar. También hubo fallos como de los médicos de Chaco, que no se los dejaba, que trabajaban, eran correntinos que trabajaban en Chaco y no los dejaban pasar. Hubo limitaciones interprovinciales que fueron declaradas inconstitucionales y justamente por ser servicios esenciales se les permitió pasar y se declararon irrazonables esas limitaciones. Un artículo del decreto importante, con esto voy terminando, el artículo 10 del decreto 2927, que es el que dice que las provincias, municipios deben actuar como agentes federales, como agentes del Estado federal, cuando el municipio no es agente del Estado federal, y tener que dictar normas acordes a las normas nacionales. Y se invitaba al Poder Judicial y Legislativo a hacer lo mismo. Fíjense, un decreto de necesidad de urgencia tiene el valor de ley. Por lo tanto, era absurdo que se le pida al Poder Judicial y Legislativo que haga lo mismo. Es ridículo. Si es ley, vale para todos. Pero también era contradictorio y absurdo que se exija a las provincias y al municipio algo. Cuando estamos en un Estado federal, nunca el Poder Ejecutivo Nacional puede exigir a la provincia hacer algo, ni a un municipio hacer algo.
Lo que puede exigir a nivel nacional hacer determinadas cosas dentro de sus competencias, pero no al Estado provincial o al Estado municipal. Y en su consecuencia, algunas provincias dictaron ciertas normas restrictivas, incluso más restrictivas que las normas nacionales, y generaron algunos problemas, como el que sucedió entre las sociedades rurales de Córdoba con la provincia de San Luis, las sociedades rurales de Mendoza con la provincia de San Luis, como también sucedió con problemas entre formoseños y chaqueños, o entre correntinos y chaqueños. Acá una causa, Sociedad Rural de Río Cuarto contra Provincia de San Luis, y una causa a la viceversa, Gobierno de San Luis contra Confederación de Asociaciones Rurales de Córdoba, que tuvieron fallos contradictorios. Acá el juez Ochoa dictó una medida cautelar para que liberen la ruta para poder ingresar a San Luis, y el juez de San Luis dictó una medida cautelar diciendo que las medidas sanitarias de San Luis eran correctas. Hoy el caso todavía está en la Corte Suprema, porque hubo un conflicto competencial, justamente porque, fíjense, no sabían quién tenía la competencia para resolver la cuestión. ¿Qué pasaba en San Luis? En San Luis tiene una constitución rígida con respecto a la salud, y el gobernador había dictado ciertos decretos y cierta normativa que exigían que para entrar a la provincia de San Luis se tenían que hacer determinados estudios médicos. La salud, el sistema sanitario de San Luis no es muy bueno. Lo que logró el gobernador de San Luis es que el nivel de infectados y de personas fallecidas sea notoriamente inferior en proporción al de Córdoba. San Luis tiene 7 veces menos la población de Córdoba, pero entre números de fallecidos y números de infectados tiene muchísimos menos en proporción, ¿no? Yo lo había notado, pero creo que no, por ejemplo, si hablamos de 40 fallecidos en San Luis y miles de fallecidos en Córdoba, o infectados en San Luis, era notoriamente inferior, mucho menos a la séptima parte. Entonces uno se pregunta, si la Constitución de San Luis le exige al gobierno de turno realizar todas las acciones posibles tendientes a evitar la propagación de enfermedades contagiosas, ¿qué es lo que tenía que hacer el gobierno de San Luis? Permitir que entren los cordobeses que estaban mucho más infectados que lo de San Luis, cuando el sistema sanitario de San Luis era mucho más precario. ¿Qué era lo correcto? Priorizar el derecho al tránsito, el derecho a ejercer industria lícita, el derecho de los productores rurales a trabajar, o priorizar el derecho de los puntanos a proteger su salud de parte de los supuestos enfermos cordobeses. Por eso, lo que hizo San Luis, en cuanto de exigir los estudios de PCR, es decir, el hisopado, para poder ingresar, es una medida restrictiva, pero no suspensiva. Fíjense, el aislamiento fue suspensivo. Pero si a mí me dicen, che, vos para poder ir al estudio te tenés que hacer el hisopado, no es suspensivo, sino restrictivo, porque me da la posibilidad de que, cumpliendo ciertas condiciones, yo pueda ejercer mis derechos. Ojo, aclaro, no es que me estoy poniendo del lado del gobernador de San Luis en contra de los cordobeses. Digo, para que llevemos el análisis de las situaciones. Acá se nos prohibió, se nos suspendió el ejercicio de un montón de derechos utilizando herramientas no previstas en la Constitución, incluso que surgían de órganos que no eran competentes, y lo naturalizamos. Pero cuando el gobernador de la provincia del lado restringe y regula el ingreso a la provincia poniendo ciertas condiciones, se agarraba todo el mundo la cabeza y empezaban a hablar del derecho de propiedad y el derecho de ambular y el derecho a trabajar de los productores rurales. Es como contradictorio. Yo estoy hablando en un ámbito universitario. Estoy poniendo en la balanza las dos cuestiones. Acá nos suspendieron derechos básicos. El derecho a ir a tribunales, el derecho a reunirnos, el derecho a trabajar, el derecho a poder rehabilitarnos los que tienen alguna discapacidad. Nos suspendieron por meses y no dijimos nada. Pero cuando restringían y regulaban derechos
acá unos kilómetros, nos agarramos las cabezas y decíamos, ¡es una locura! ¡Es una locura! Yo no digo que no sea una locura. Digo lo que es una locura es comparar las dos situaciones y decir que una cosa lo naturalizamos como si nada, cuando realmente ha sido abusivo y además por mecanismos que eran no constitucionales, y otro que eran regular conductas que podemos estar en desacuerdo, podemos decir, che, mira, la ruta nacional no puede tener interferencia a un gobernador. Bueno, podemos discutir desde el punto de vista competencial, que la ruta nacional, pero no podemos discutir que allí el derecho era mucho menos atacado que cuando nos obligan al aislamiento. Cuando nos obligan al aislamiento, nuestros derechos, muchos más derechos, se cercenaron, se suspendieron, mientras que para pasar de una provincia a otra, se regularon, porque te decían, hacete el examen. ¿Está claro? Yo no tuve problema, no tuve que ir, pero digo, comparando, hemos vivido. Y sí, cierro con un caso lindo en el cual del 11 de septiembre, la Corte, en el caso Maggi Mariano, no le dejaban ingresar a Corrientes a acompañar a su mamá. Él venía creo que de Chaco, no le ingresar a Corrientes para acompañar a su mamá que se estaba haciendo un tratamiento contra la enfermedad del cáncer, ¿no? Y llegó el caso a la Corte y dice, muchacho, controlen que este muchacho no esté enfermo y déjenlo entrar. ¿Cómo no lo van a dejar entrar a acompañar a su madre que se está muriendo y está haciendo un tratamiento de cáncer? Ese caso del 11 de septiembre fue uno de los casos que sí la Corte dijo, hasta acá llegan las limitaciones provinciales. Ojo, tiene que ser razonable, no le pueden impedir a una persona que pueda ver a su madre que está gravemente enferma y haciéndose un tratamiento. Yo con esto doy por cerrada la charla. Traté de poner énfasis en algunas cuestiones que a lo mejor a ustedes les puede haber chocado, porque dicen, ¿qué te dice el profesor? ¿Cómo va a decir esto de...? Pero a mí lo que me interesa, tanto en los posgrados como en las charlas, es hacer un énfasis y un análisis crítico para levantarlos y que vean que no tienen que naturalizar las cuestiones. No todo es como los periodistas dicen que es, sin atacar a los periodistas, que gracias a Dios que existen y que permiten el acceso a la información pública. Pero digo, no todo es lo que ellos dicen. Hay que leer las leyes, hay que leer las sentencias, hay que leer los distintos medios de prensa. Si a uno le gusta lo que dice Clarín, no lea solamente Clarín. Clarín, lea Página 12 para entender, porque a lo mejor Clarín está exagerando. Y si a uno le gusta lo que dice Página 12, no lea solamente Página 12 porque dice lo que le gusta. Lea también Clarín, porque probablemente Página 12 no está contando una película demasiado bonita para nuestros gustos. Entonces, tenemos que imbuirnos, tenemos que adentrarnos en las dos caras de la realidad para tener un espíritu crítico y así formar y formarnos de la mejor manera. Yo le agradezco un montón la paciencia, espero que no se hayan aburrido mucho y me pareció hacer un análisis abarcativo de todas las situaciones en que estamos viviendo y estoy abierto a las preguntas, si las hay, y si no las hay es porque fue muy clara la exposición. Muchas gracias, Julieta. Profe, la verdad que muy interesante. Creo que por lo menos a mí me ayudó mucho a abrir la mente. Muchas cosas que no había analizado y no se me hubieran ocurrido analizar tampoco. No sé si está viendo el chat, que en el chat hay una pregunta y si alguien quiere... Léemela vos, si puede ser. No sé, Javier Pedraza, si querés prender el micrófono y preguntarle vos directamente al profe para que yo no la lea. Bueno, si no, se la leo, si aparece Javier Sí. después quiere. Dice, ¿cómo analiza la situación de los bomberos de Achira, Córdoba, que intentó ingresar a la Punilla San Luis para sofocar un incendio y no se lo permitieron, siendo que esta última no tiene servicio en la localidad? Un absurdo. Un absurdo. Por eso. Una cosa es abrir, vamos a decir la tranquera, vamos a decir, abrir la puerta para que entre todo el mundo. Ese es un extremo. No controlar nada. O hacer el control de la temperatura, que es lo mismo que nada, porque la persona asintomática no tiene ninguna fiebre. Es más, hay personas que están resfriados o un poquito de dolor de garganta, no tienen fiebre y están enfermos de coronavirus. Entonces, una cosa es un extremo, permitir que todo el mundo entre.
Otra cosa es el otro extremo, impedir que hasta los bomberos entren para sofocar un incendio. En el punto intermedio, si yo le digo, bueno, pueden entrar los servicios públicos, pueden entrar las personas que se encuentran enfermas, pueden entrar las personas que vayan o que hayan tenido ya la enfermedad, y también pueden entrar las personas que vengan con el certificado que se hicieron el análisis. Entonces, me parece que ahí la palabra que pega justo, fíjense, el primero que habló del poder de policía en nuestro país fue Joaquín B. González en su Manual de Derecho Constitucional en 1897. ¿Y saben qué palabra utilizó para hablar de la regulación de nuestros derechos? La palabra armonía. Armonía significa ajustar, equilibrar. Es obvio que el ejemplo que pone el compañero de ustedes marca el extremo, el absurdo, el querer ser más papista que el Papa, el querer decir yo soy el protector de la salud y impido. ¿Y cómo va a impedir? Se está muriendo la gente o está afectándose todos el ecosistema con los bomberos y no voy a dejar de entrar a bomberos que entren a apagar un incendio. ¿A quién iban a infectar los bomberos si entran a apagar el incendio? Si la gente no estaba. O sea, esa es una decisión absurda. Pero bueno, entre medio tenemos esos todos los días decisiones absurdas. Además, hay muchas veces funcionarios públicos que disfrutan del autoritarismo. Que ese es otro problema que tenemos en el país. Hay una frase excelente que siempre se la digo a los alumnos, de Montesquieu. Todo hombre, vamos a decir ahora, todo hombre y toda mujer que obtiene poder tiende a abusar de él. Por eso son importantes los controles recíprocos. Y cuando hablo de todo hombre, toda mujer que tiene poder, no significa los presidentes nada más. Cuando a una persona le damos el poder para frenar y no dejar pasar a alguien en la ruta, y está diciendo, che, frená, pero si viene un bombero, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a frenar a un bombero que viene a apagar un incendio? Bueno, y hay gente que disfruta en ese ejercicio irregular del poder. Bueno, no sé si en el chat no hay ninguna pregunta más, si alguien de los participantes quiere prender el micrófono. Y si no, bueno, agradecerle la predisposición, creo que es un tema muy interesante. Y bueno, y que sepa que cuenta con el centro de estudiantes y la facultad si está con ganas de dar alguna otra charla, una segunda parte de esta. Creo que es muy interesante que todos empecemos a conocer nuestros derechos y qué está pasando con ellos. Miren, la principal forma de ejercer los derechos es conociéndolos. ¿Y cómo se los conoce? ¿A través de los medios de prensa? No, se los conoce leyendo, investigando, estudiando. Entonces, y escuchando también las opiniones de los que piensan distinto, porque también así se aprende. Entonces, cuando ustedes ven que va a haber la charla de un profe en tal lado, está bueno, o la charla está bueno escuchar, aunque no me gusten las opiniones que voy a escuchar, aunque sé que tiene el profesor, no piensa de esa manera, es un economista ortodoxo, o es un economista liberal, o es un economista vanguardista, escúchenlo, porque así se forman. Pero además de escuchar a los otros, es muy importante leer, pero no leer WhatsApp, leer textos que tengan visiones críticas. Es la única forma que se crece en la universidad. La universidad es un paso, ¿sí? Es un paso que damos y no volvemos a repetir. ¿Lo podemos aprovechar o no? Se lo aprovecha cuando se aprende a mirar la vida con el espíritu crítico. Y cuando digo espíritu crítico no es para criticar negativamente, es para no naturalizar lo que no es naturalizable. Así como yo les puse el ejemplo de cómo vamos a aceptar que sea un aislamiento social. ¿Ustedes escucharon a alguien que debatan al respecto? No, porque el miedo lo hizo naturalizar todo. Bueno, es hora que no es que no tengan miedo y respeto al coronavirus. Hay que tenerle miedo y respeto al coronavirus. Pero hay que saber leer entre líneas cuando hay ciertos aspectos abusivos de los distintos intereses políticos, económicos, sectoriales, que quieren manipular nuestras conductas. Como ya les puse el ejemplo, tengan mucho ojo con lo que pasa en las redes sociales. Les agradezco mucho, chicos. Bueno, profe, muchas gracias y recordarles a todos que el video va a estar disponible en nuestro canal para aquellos que no pudieron verlo.
Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron también. Y gracias por la paciencia. Chao, Julieta. Chao, muchas gracias.